Para contarnos todos estos detalles y entender cómo está este tema. Hola Luciana, ¿cómo estás? La verdad que es una derrota absolutamente contundente para May. Se esperaba que fuera abultada, pero no tan abultada. Aún así, es la mayor derrota para un premier británico en un parlamento desde 1929. O sea, de la época contemporánea es probablemente la peor derrota que ha sufrido un primer ministro. Y a partir de ahora se abren dos grandes incógnitas que hacen que el tema de fondo, que Gran Bretaña esté absolutamente paralizada por una discusión que ya lleva casi 2 años y medio y que no tiene ningún fin a la vista. Y va a definir la vida de las próximas generaciones de británicos durante mucho tiempo. Entonces, ese es el tema de fondo, es cuán estancada está en Gran Bretaña para decir los temas de fondo que hay en su vida diaria. Y hay dos incógnitas, como te decíamos. Primero, ¿qué va a suceder con Theresa May? ¿Va a seguir siendo la primer ministra? Y por el otro lado, ¿qué va a suceder con el Brexit? ¿Cómo va a salir Gran Bretaña de la Unión Europea? ¿O va a salir definitivamente de la Unión Europea? Dos preguntas que ninguna tiene ninguna respuesta a la vista. Algunas respuestas se acercan a lo que puede llegar a ser una certeza, pero no hay ninguna segura. El futuro de May. Futuro de May, ya en este momento Jeremy Corbyn, líder de los laboristas, o sea, el gran contrincante de Theresa May, pidió una moción de confianza. ¿Qué significa una moción de confianza? Que el Parlamento va a exponer mañana a Theresa May a un voto en el que básicamente le dice: ¿seguimos confiando en vos como primera ministra o no? O te cambiamos. O te cambiamos. El tema es que muy probablemente, si bien hoy los conservadores votaron casi en masa en contra del plan de Theresa May, es probable que mañana no voten en contra de ella porque sigue siendo su partido el que está sobre la mesa. Entonces, probablemente Theresa May mantenga mañana su puesto. ¿Pero debilitada? Muy debilitada. Theresa May, desde el momento que asumió como primer ministro, luego de que David Cameron renunciara, asumió como una líder muy debilitada. Primero porque tenía que llevar a cabo un plan imprevisto para Gran Bretaña, que era salir de la Unión Europea. Nadie imaginaba que esa iba a ser la opción que triunfara. Segundo, porque ella estaba en contra de este plan. Entonces ya desde entrada tenía que hacer un trabajo al cual ella no creía conceptualmente en eso, no estaba de acuerdo. Bien, es probablemente hoy el trabajo más difícil del mundo, el de Theresa May. Nadie la quiere. Sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea es complejísimo, porque tenés que decidir desde cómo cambiar las licencias de conducir de los británicos hasta cuáles van a ser las reglas que gobiernan el comercio entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Es absolutamente abarcativo de toda la vida de unos y de otros, del bloque y de Gran Bretaña. Sí, ciudadanos comunitarios que están residiendo en Gran Bretaña y van a tener que decidir dejar el país. Claro, fuerza laboral. ¿Qué nacionalidad? ¿Van a mantener sus privilegios aún cuando ya van a dejar de ser ciudadanos de la Unión Europea? Un montón de preguntas que nadie tiene respuesta porque cada vez se oscurece más el futuro porque no hay un plan certero detrás del cual estén alineados toda la clase política británica. La clase política británica está tal vez más caotizada que en mucho tiempo, o tal vez después de la Segunda Guerra Mundial nunca estuvo así como se encuentra hoy, patas para arriba. Entonces, en este escenario, Theresa May se le complica aún más un trabajo que era imposible, ahora es ya casi determinantemente imposible. ¿Cómo sigue? Tiene 3 días para presentar una alternativa a este plan que ella ya selló con los líderes de la Unión Europea. En esos 3 días puede negociar varias cosas, cambios al plan y a su vez negociar con la Unión Europea una prórroga al deadline, que es el 29 de marzo a las 11 de la noche, Gran Bretaña deja de pertenecer a la Unión Europea. 29 de marzo, 11 de la noche, hora británica. Bien, ella puede negociar una extensión a ese deadline y a la vez negociar otro plan de salida. Un plan, pero ¿qué sucede, Lu? Hoy en ese plan nadie está de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquellos que quieren dejar la Unión Europea piensan que este plan es demasiado suave. Claro. Y aquellos que no quieren dejar la Unión Europea también se oponen a este plan, pero porque piensan que es demasiado estricto. Claro. Entonces anda a conciliar a dos grupos de británicos, que no son todos los británicos, pero dos grupos muy marcados que están absolutamente antagonizando sobre cómo debe ser el futuro de la Unión Europea. De Gran Bretaña. Claro, porque aparte la reducción a salir de la Unión Europea, en realidad las relaciones van a seguir.
El tema es en qué marco legal... ¿Cómo siguen? ¿Cómo siguen? ¿No? ¿Cómo afecta la vida diaria comercial de ciudadanos que se mueven desde la isla al continente? Sí, hay un tema en particular que es muy sensible para los británicos, que es un tema que marcó la historia reciente de Gran Bretaña, que es la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Bien, Irlanda va a seguir perteneciendo a la Unión Europea, no así Irlanda del Norte. ¿Cómo lo separás ahora? Cuando esa eliminación de la frontera física en 1998 fue fundamental para el acuerdo del Viernes Santo, que logró llevar paz a las Irlandas. ¿Cómo haces para devolverle la frontera? Ese es el tema que hoy, te digo, enemista a todos y atomiza el Parlamento británico. Todos tienen una solución que nunca es parecida a la del que está al lado. Bien, ese es uno. ¿Qué va a suceder con las deudas que tiene Gran Bretaña con la Unión Europea? Se calcula que son cerca de 50.000 millones de dólares. Claro. Es un montón. Es un país extranjero. Sería exacto. Claro. Y son los compromisos adoptados por la Unión por Gran Bretaña con la Unión Europea al ser parte de la Unión Europea. Son las contribuciones, el pago de los salarios. Beneficios mutuos y costos equiparados de un lado y del otro. Cosas tan fáciles como ¿qué va a suceder con el roaming de los celulares de los británicos en la Unión Europea? Hoy un británico paga por usar su celular en España lo mismo que paga en Londres. Está dentro de su país. Porque está dentro de su país. Ahora no va a estar. Entonces, ¿cuál tarifa se le aplica? Son un montón de detalles que reglamentan la vida de los británicos y de los europeos que, si no hay plan para el 29 de marzo, dentro de unos pocos meses, todo eso se queda en la nada de un segundo para el otro. Entonces, no tenés nada que empiece no hay ley, no hay marco que regule eso de ese momento en más. Procesar todas esas demandas. El 30 de marzo, a partir del 30 de marzo, que no tienen regulación para procesarlas, caos absoluto. Bueno, se calcula que, por ejemplo, el impacto de semejante salida, o sea, una salida abrupta, sin ninguna orientación, sin ninguna ley marco que diga, bueno, vamos para acá o vamos para allá, tendría un impacto sobre la economía británica, una economía de 2,6 billones de dólares, del 8%, una recesión que se llevaría el 8%. ¿Sabes cuánto es eso? Cerca de 200.000 millones de dólares. Un tercio del PBI argentino. Claro, y en autoinflingido de alguna manera. Exactamente. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que hay una porción de británicos, que son los que dijeron el 23 de junio de 2016, que dijeron no queremos saber nada más con la Unión Europea, que están completamente convencidos que el futuro de Gran Bretaña va a ser enormemente mejor que lo que ha sido este pasado cercano con la Unión Europea. ¿No queda ninguna chance para...? Sí, hay una chance. Pero digo, para retroceder completamente y quedarse dentro de la Unión Europea, eso no es una posibilidad en absoluto. No sería un retroceso, no sería volver al 22 de junio de 2016, no. Sería una de las alternativas, o sea, dentro del plan B, es un segundo referéndum. Lo que pasa es que no tiene mucho apoyo dentro del Parlamento y un segundo referéndum tiene que ser votado por el Parlamento, sobre todo aprobado por los conservadores. El llamado al segundo referéndum. Sí, exactamente. Bien, ese segundo referéndum, lo que hoy se empieza a atisbar es que podría tener tres opciones, tres preguntas. A ver. Una, ¿querés quedarte o querés salir? Sí. Dos, si salís, ¿cómo querés salir? ¿Sin acuerdo? 3. Si salís, querés salir con acuerdo y cuál es ese acuerdo. Complejísimo, es complejísimo. Pero unas preguntas dificilísimas, sobre todo la última. Exacto. ¿No? Y acá, cuando vos complejizás un referéndum, el resultado suele ser absolutamente imprevisto. Los referéndums, mientras la pregunta más simple es más fácil de leer el resultado y de prever. Acá lo que sucedió es que no fue... También lo que sucedió en junio de 2016 es que probablemente las encuestas no supieron leer una porción un poco escondida de los británicos, muy definida luego por los sondeos, por las radiografías, los sondeos que eran británicos de mayor edad, un poco nostálgicos. Claro, muy al estilo de votantes de Trump. Exactamente, con una cierta xenofobia a los inmigrantes que venían de otros lados de Europa. Bien, no supieron leer ese voto escondido y sucedió lo que sucedió después. Ahora también un segundo referéndum no tendría un resultado tan fácil de preverlo. Bueno, quedan muchos capítulos en esta historia del Brexit, así que seguiremos preguntándote todas las dudas que tenemos. Gracias, Inés. Gracias a vos, Lu. Hasta aquí llegamos con Más Info, segunda edición. No se vayan de ahí, está Café de la Tarde, Patricia Molina, porque Eleonora Cole está de vacaciones. Muchas gracias.